Bien, ya estamos de regreso también en nuestro canal de televisión, Buenas Nuevas TV. Estamos aquí en nuestro templo, en este precioso culto, no solo de alabanza y adoración, sino también culto en donde esperamos que la presencia del Señor hable a nuestro corazón. Amén. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es de mucho agrado poder verles esta mañana. Yo espero que también para ustedes, como siempre digo, sea de mucho agrado verme esta mañana, pues tenemos un tiempo de comunión y donde yo estoy seguro que Dios va a hablar a nuestro corazón. Amén. Bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 16. Yo saludo mientras tú buscas allí en tu Biblia a todos los que están mirando por nuestro canal de televisión. Hay varias familias, hermanos de nuestra congregación que han tenido que quedarse en casa producto de enfermedad. Y es por eso que estamos muy contentos de que nuestro canal sea el medio por el cual la iglesia llega al hogar, cuando por diversas situaciones nos tenemos que quedar en casa. Amén. ¿Cuántos ya tienen Juan capítulo 16, versículo 16? Vamos entonces a leer la escritura en este precioso pasaje del Evangelio que nos declara algo que es muy, pero muy importante. Y yo pido por favor que nadie me interrumpa, que nadie se deje interrumpir. Es muy importante que en los siguientes minutos cesen los movimientos, que nuestros hijos entiendan que estamos en un contexto de exhortación y edificación y que es tremendamente necesario prestar atención para que ningún detalle escape de aquello que Dios quiere hablar primero a nuestra mente para ser sembrado en nuestro interior. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, para que podamos leer entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice allí la poderosa palabra del Señor. Está hablando Jesús aquí. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Lo estás leyendo? Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Voy a volver a leer esta porción de la Escritura poderosa. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Hoy quisiera ministrarles por medio de este mensaje algo que debe calar profundamente en el corazón de todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Por eso es que el título de este mensaje tiene por nombre una poderosa elección divina sin margen de error. Amén. Una poderosa elección divina sin margen de error. Y si tú ya estás aquí con cuerpo, alma y espíritu, entonces inclina tu rostro para que oremos a la presencia de nuestro Dios y así sea enviado desde el cielo la bendición. Levanta tu voz y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la posibilidad que tenemos esta mañana de estar reunidos a través de tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por esta posibilidad que tenemos en plena libertad de poder adorarte, bendecirte y ser instruidos por medio de tu poderosa palabra. Señor, nos hemos reunido esta mañana. Hemos llegado aquí de diversos lugares con un objetivo específico: ser tú el centro de nuestra devoción, ser tú nuestro centro de adoración y de alabanza. Señor, para nosotros tú eres lo más importante. Dile al Señor, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y esta mañana yo quisiera oír tu palabra. Yo quisiera, Señor, ser tierra para ser sembrada tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que puedas hablar a nuestras vidas, que nuestro corazón sea sensible a la voz de tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, quebrante todas nuestras estructuras mentales, que sean derribados todos los argumentos que se levantan contra tu conocimiento. Y en esta hora como iglesia pedimos todos como un solo hombre, sea reprendido todo espíritu contrario a la enseñanza, todo espíritu designado en contra de esta reunión, sea quebrantado
quebrantado. Dígalo usted, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que está por sobre todo nombre. Señor, confesamos tu victoria en este lugar. Declaramos tu victoria en este lugar. Tú los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y sobre esa victoria nosotros, Señor, nos posicionamos. Creemos que tu presencia está aquí y que seremos enteramente bendecidos. Señor, por tu nombre, por tu santísimo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, decimos todos amén y amén. Oh, gloria al Señor. Bien, hermanos, una de las frases dichas por nuestro Señor Jesucristo que más ha quebrantado mi corazón durante los muchos años que yo llevo de evangelio, y que sin duda ha sido un potente aliciente, un potente sostén ministerial en toda esta travesía de salvación, que en mi caso particular ya tiene una data de casi 30 años, ha sido precisamente aquella frase que hemos leído, donde nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus primeros discípulos, declara la razón, declara la causa del por qué se hace posible de que personas comunes y corrientes, o sea, personas como tú y como yo, participen de la gracia redentora y de la gran salvación de Dios. ¿Y cuál es esa razón? ¿Cuál es la razón del por qué personas comunes y corrientes, así como tú y como yo, podemos participar de la gracia y de la salvación? Pues la razón lo hemos leído: su maravillosa y extraordinaria elección. Si personas comunes y corrientes, así como nosotros, hemos podido participar de la gracia redentora y hemos podido participar de la salvación poderosa de Dios, ha sido precisamente por su maravillosa y extraordinaria elección. Jesús dice aquí claramente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aleluya. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y añade el Señor: para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, ¿por qué hay hombres y mujeres que pueden participar de la gracia de Dios y con ello la bendición y la salvación? Pues claramente porque, según como leemos, Él nos ha seleccionado. Personas como nosotros hemos podido participar de la bendición de Dios. La mayoría de los que está aquí, por no decir todos, porque no conozco a todos los que están sentados hoy en la sala, pero la mayoría de los que estamos aquí ya hemos experimentado la bendición de Dios. Pues hemos experimentado el haber sido rescatados de una vana manera de vivir y que todo nuestro pasado pecaminoso haya sido borrado. ¿Está aquí conmigo? Somos de aquellos que hemos experimentado lo más glorioso que un ser humano puede experimentar, que es el perdón divino, el perdón del Dios Todopoderoso. Y eso ha sido posible solo por una razón. Y esa razón es precisamente porque Él nos ha seleccionado. Y yo sé que no es algo que se ignore. Probablemente en estos primeros minutos de mensaje usted diga: pastor, está bueno lo que está diciendo, pero no es algo que yo ignore. Deme algo nuevo, deme algo para comer. Porque muchos se sienten aquí solo pensando en aquello nuevo que Dios podría hablarles, sin pensar que el Espíritu Santo ha sido dirigido a las congregaciones y ha sido enviado a grupos que se juntan así como nosotros para solidificar, para restaurar, para consolar el corazón. ¿Está aquí conmigo? Todos nosotros sabemos que la única manera que existe de participar de la gran salvación es que se produzca de parte de Dios la elección. Tú lo sabes, ¿cierto? Todos los que estamos aquí, que hemos sido educados por medio de la Escritura, sabemos que para que una persona pueda alcanzar la gracia,
tiene que primero haber sido seleccionado por Dios, porque para participar del plan eterno, según como está escrito, se necesita la venia de Dios. Jesús, hablando en otro pasaje acerca de este asunto, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 65, ninguno puede venir a mí. Mira qué categórico. Ninguno puede acceder a mí. Nadie, absolutamente nadie puede alcanzar a Jesucristo o ser alcanzado por Él si no le fuere dado por el Padre. Usted está aquí porque Dios determinó en su gloria que usted fuera participante de su gracia. Si usted no hubiese sido determinado en los cielos por Dios, usted no estaría aquí. Está aquí a pesar de todas sus luchas, a pesar de todas sus debilidades, porque Dios un día determinó que usted fuese participante de su gracia. Porque nadie puede participar de la gran salvación de Dios si no obtiene la venia del Padre. Aleluya. Así que en los primeros minutos de este mensaje ya hay algo ciertísimo. Estoy aquí, como decía la canción, porque Dios dio su venia. Amén. Está aquí conmigo. Dios, hablando con el pueblo de Israel, dijo en palabras categóricas y contundentes: yo tendré misericordia, aleluya, de quien yo quiera tener misericordia. Del que yo quiera, dice el Señor. No es del que corre, no es del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso usted está aquí hoy, porque hubo una elección divina. Gloria a Jesús. Gloria al Padre de los cielos. Gloria al Padre de los espíritus. Gloria al Señor. Tome asiento. Una poderosa lección divina sin margen de error. Y es por eso que es importante esta mañana. Yo sé que muchos han llegado aquí en diversas pruebas y con luchas mentales. Para mí no es sorpresa. No me sorprende en lo absoluto, porque la vida del creyente es una constante guerra. ¿No? Están los dardos encendidos del maligno golpeando constantemente la mente y el corazón. Están las tentaciones abiertas allí, expuestas ante tus ojos para que caigas y seas atrapado. Sé que muchos han llegado con luchas aquí, porque la vida del creyente es una vida de constante lucha. Y es por eso que el Espíritu de Dios quiere colocar algo muy poderoso en tu corazón. Amén. Y creo que es importante que yo, como predicador, como uno de los principales predicadores de esta congregación, lo ministre con total propiedad. Porque aun cuando esto es un asunto sabido, en los primeros minutos, 10 minutos de mensaje, no hemos dicho nada que no supiésemos. ¿No? Usted está aquí, se ha gozado porque yo he recordado, por medio de lo que el Espíritu ha puesto en mi interior, algo que usted ya sabe y que sabe desde el principio, probablemente de los primeros días en que Dios le alcanzó. Usted está dentro de la gracia, está dentro del Evangelio, porque Dios dio su venia. Usted no estaría aquí, ni estaría disfrutando de las bendiciones de Dios, si no fuera porque Dios decidió traerlo. Amén. De hecho, llegó aquí a pesar de todas las luchas, porque Dios envió a sus ángeles y usted llegó aquí. Amén. Y es por eso que es importante destacar, repito, porque aun cuando es un asunto sabido, lamentablemente pareciera ser que muchos creyentes y discípulos nunca logran dimensionar el peso que tienen estas declaraciones. ¿Cuáles? Las del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Y esto lo digo porque yo por años he visto una gran cantidad de personas que aun cuando fueron alcanzadas por el Evangelio, tal como fui alcanzado yo, aún así han pensado que su llamamiento fue un error, que el haber sido llamados fue un error.
ya sea porque han sentido el peso de tener intereses lejos de los intereses de Dios, o porque al mirarse al espejo no dejan de observar una profunda o contundente condición de debilidad. Y es por eso que algunos dicen, no fue Dios quien me llamó, y otros dicen, Dios conmigo se equivocó. ¿Serás tú uno de esos hoy acá en la sala? ¿Será que tú, a pesar de tener las evidencias de haber sido llamado por Dios, has llegado a pensar que tu llamamiento fue un error? Y es que comúnmente se piensa que Dios debería llamar a quienes por destreza o por corazón sean dignos de este llamamiento de salvación. O sea, se piensa que Dios debería llamar a gente que realmente no tenga luchas con respecto al mundo, ni gente que tenga luchas con respecto a su humana debilidad. Eso es lo que comúnmente pensamos, aun cuando no lo decimos a viva voz. Generalmente en las iglesias se cree este pensamiento: Dios debería llamar a aquellos que no tienen luchas respecto del mundo, o gente que no tiene luchas con respecto a su humana debilidad. Porque ¿cuál es la lógica? ¿Están atentos acá? ¿Cuál es la lógica de un llamamiento? Según nosotros, según los seres humanos, ¿cuál es la lógica de un llamamiento? ¿Cuál es la lógica, por ejemplo, de un llamamiento a participar de un selecto grupo militar? ¿O cuál es la lógica de una convocatoria a una selección de fútbol profesional? ¿Cuál es la lógica, cierto, que existe para la aceptación de un alumno en una prestigiosa universidad, como por ejemplo la Universidad de Harvard? ¿Cuál es la lógica? La lógica es ser de los mejores. No podemos participar de un selecto grupo de avanzada militar si no somos los mejores. No podríamos participar de una selección de fútbol profesional a fin de ganar una copa, a fin de ganar un campeonato, si no fuésemos los mejores. Tampoco podríamos ser aceptados en las más prestigiosas universidades si no somos los mejores. Porque la lógica del llamamiento en el ser humano es llamar y convocar a los mejores. ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque con los mejores se ganan guerras, con los mejores se ganan copas mundiales y continentales, porque con los mejores se establecen grandes profesionales. Y basado en eso, pensamos que Dios debería hacer lo mismo. Y sobre todo cuando nosotros al leer la Escritura observamos la gran devoción no solo de los profetas, sino la gran devoción que tuvieron todos aquellos que pertenecieron a la iglesia primitiva. La devoción de Pedro, la devoción de Juan, la devoción de Jacobo e incluso, ¿por qué no decirlo?, la gran devoción que mostró Pablo cuando fue llamado por la gracia de Dios. Nosotros al mirar su devoción pensamos de manera inevitable: estos hombres fueron elegidos por su gran capacidad, por su gran corazón y por ser idóneos para Dios. Pero déjame decirte, probablemente esto ya lo sepas, pero déjame recordarle a tu espíritu, eso no es así. Dios no elige ni por gran capacidad, ni porque de acuerdo al desarrollo personal muestras idoneidad para su obra. Cuando Él dice, por favor colócame ahí el texto, cuando Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, cuando Él con total propiedad dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, lo que Dios está mostrando allí es precisamente todo lo contrario a lo que el hombre piensa respecto de la elección. Estas palabras, estas simples palabras que uno puede observar aquí cuando lee, son palabras poderosísimas que demuestran que Dios no trabaja con la lógica que trabaja el hombre. ¿Está aquí conmigo? Y yo sé que usted se debe estar preguntando, ¿en qué parte de esa frase, pastor, se demuestra que Dios no trabaja con esa lógica? Porque yo lo único que leo allí es que fui elegido por Dios. Pero en ninguna parte veo que esa frase demuestre que Dios usa una lógica totalmente inversa a la lógica de los seres humanos. ¿Sí? La frase, tal cual como está dicha para demostrar que Dios usa una lógica totalmente distinta. ¿Está aquí conmigo?
Y déjame explicártelo, por favor, porque es necesario que tú nunca lo olvides. Esta frase que tú lees en español, ¿cuál frase? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esa frase no es cualquier frase. Amén. Esa frase es una frase determinante que un judío de la época entendía perfectamente. Y es por eso que yo digo que esta frase demuestra que Dios escoge a la inversa de los hombres. Porque si bien nosotros acá, 2000 años después de que esta frase fue dicha, en una nación totalmente distinta a la nación judía, leemos y solo vemos que Dios les está diciendo, hey, yo los escogí. Es lo único que logramos observar, que Él les esté diciendo en la cara, hey, yo fui quien los escogí. Pero para los discípulos de la época, esta frase fue un golpe poderoso a su interior. Porque un judío de la época, y dicho sea de paso, los discípulos de Jesús, todos ellos eran judíos. Para un judío de la época, esta frase era determinante. Era una frase que podía entenderse perfectamente. Y te lo voy a explicar para que por favor, así tú nunca pierdas de vista que tu elección es una poderosa elección sin margen de error. ¿Está aquí conmigo? Para que nunca más dejes que el diablo te lleve a un rincón creyendo que Dios se equivocó contigo. A pesar de todas tus luchas o descarríos, Dios no se equivocó cuando Él te llamó. Amén. Miren, probablemente en español esta frase no es tan poderosa, pero cuando nosotros miramos esta palabra en su contexto, pues entonces se hace muy poderosa. Todos ustedes saben, yo lo he enseñado muchas veces, que los relatos que nosotros leemos de los evangelios son los relatos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo respecto del levantamiento de su iglesia, la cual inicia con los judíos. Todos nosotros aquí no somos judíos de nacimiento, ¿sí? ¿Hay algún judío de nacimiento? Jodidos de nacimiento hay varios. Pero judíos de nacimiento, ¿hay alguien aquí? No. ¿Ahí hay uno de nacimiento? ¿De nacimiento? Vamos a ver entonces. Ahí hay uno de nacimiento. Pero comúnmente la gente que es gentil ha sido insertada al pueblo judío a causa de la obra del Señor. Nosotros pertenecemos a una nación, la nación chilena. Somos más chilenos que los porotos burros. Aunque eso ha ido cambiando, ¿no? Que ahora podríamos decir somos chilenos como los sushi, somos chilenos como... Estamos rodeados de comidas nuevas, ¿cierto? Que nosotros hemos ido poniéndole nuestro sello, ¿no? ¿Cierto? Bien. ¿Hay algún peruano aquí? Ahí hay una hermana de Perú. ¿Hay algún boliviano aquí? ¿Hay algún colombiano? ¿Venezolano? Ok. ¿Ves? Nosotros somos hispanoamericanos. Pertenecemos a otro tipo de cultura. Por eso digo que es importante no perder de vista que estamos leyendo una frase que Jesús la dijo dentro de un contexto. Amén. Y a personas que pertenecían a una nación. Entonces, esta frase está dentro de un contexto histórico. ¿Y por qué es importante esta frase? Porque en la época de nuestro Señor Jesucristo, ver a un hombre ser seguido por otros a modo de discipulado no era un asunto raro ni poco comprendido. Cuando tú veías a Jesús ser seguido por un grupo de discípulos, eso no desconcertaba a nadie, porque quienes eran contemporáneos de esa época sabían que existía en Israel un sistema de educación basado en esa forma o estilo de vida. ¿Está aquí conmigo? Escúcheme por favor. Jesús formó su iglesia
no quebrantando el sistema educativo con el cual se formaba una persona para ser devota a Dios. O sea, en otras palabras, en la época de Jesús ya existían otros maestros que se les llamaba rabí, está aquí conmigo, los cuales eran seguidos por personas para aprender no solo la doctrina, no solo la Torá, sino que también el estilo de vida de esa persona y también sus interpretaciones. Nosotros debemos saber que la nación judía, que es la nación escogida por Dios, practicaba el sistema discipular a fin de formar gente devota a Dios. Y es por eso que cuando tú lees los evangelios, ¿han leído ustedes los evangelios? Tú podrás encontrar en muchos pasajes del Nuevo Testamento que a Jesús, los judíos, los fariseos e incluso sus discípulos lo consideraban un rabí. Amén. Vamos a mirar algunos pasajes. Juan 3:1, por ejemplo, dice: habría un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿cómo le dijo? Rabí. ¿Cómo lo llamó? Rabí. ¿Cómo le mencionó? Rabí. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense ustedes qué importante es Juan 3:1. Una persona que pertenecía a un grupo selecto de individuos que se dedicaba a la devoción a Dios, un principal entre los fariseos, que era una secta muy restringida y supuestamente muy devota a Dios, reconocía que Jesús era un maestro, un rabí, a causa de las señales que hacía. Porque ¿qué era un rabí en los días de Jesús? Un maestro que basaba su formación tanto en la Tanaj, o sea, la escritura, como en su estilo de vida e interpretación. Hermanos, los mismos discípulos reconocían a Jesús como rabí. Juan capítulo 4, versículo 31. Dice: entre tantos los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Vemos claramente que no solo los fariseos reconocían a Jesús como un rabí, sino que también los discípulos reconocían a Jesús como un rabí. Porque Jesús practicaba un sistema formativo que no era desconocido en la época. Escúchame por favor, porque esto es muy importante. El sistema formativo que practicó Cristo era semejante al sistema formativo que la nación judía ya había establecido a causa de formar a los israelitas en devoción a Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces, usted debe preguntarse: ¿qué tiene que ver lo que estamos señalando con aquella frase, Juan 15:16, que menciona el Señor allí respecto de sus discípulos? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué tendrá que ver esto con todo lo que yo estoy hablando? Hermanos, ¿por qué podemos decir que esa frase es poderosísima? ¿Y por qué podemos decir que esta frase demuestra que ninguno de ellos fue elegido por capacidad o por excelente devoción? Vuelvo a insistir, ¿están acá atentos? Si tú lees la frase no indica mucho para nosotros que lo leemos en español. Lo único que indica: el Señor los eligió. Pero podríamos llegar a pensar, cuando miramos a Pablo, a Pedro, cuando miramos a Juan, a Jacobo, bueno, el Señor los eligió porque los tipos eran devotos de corazón, eran tipos entregados. De hecho, fueron tipos que estuvieron dispuestos a dar la vida por la causa. Estuvieron dispuestos a todo por el Señor. Y uno dice: vaya, si ellos son así, largo trecho me queda a mí. Porque probablemente no le llego ni a los talones a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, ni a Jacobo. Mira, el amén salió espontáneo. Amén. Vinieron, ¿cierto? Pero esta frase, repito, indica que el Señor quebranta el molde, demostrando con ello que cuando Él escoge, no escoge por capacidad, ni porque tú hayas presentado idoneidad al ministerio. ¿Está aquí? Hermanos, por aquellos años, en los años donde el Señor Jesucristo fue levantado en su ministerio,
ser discípulo de un rabí era una de las posiciones más honrosas. O sea, que un judío llegara a ser discípulo de un rabí era lo máximo que podía ocurrir. Amén. Era algo demasiado honroso. ¿Y por qué? Porque para ser discípulo de rabí, no cualquiera podía hacerlo. No cualquier persona podía llegar a ser discípulo de un rabí. Entonces es necesario que tú entiendas que para los judíos esta era una posición muy alta y solo algunas personas, los mejores, diga conmigo, los mejores. Dile al que está a tu lado, los mejores. Los mejores podían alcanzar esa posición. Nunca los mediocres, nunca los del medio, nunca aquellos duables, nunca aquellos con debilidades, nunca aquellos medios cucarros, no, los mejores. Amén. Si tú querías ser en Israel discípulo de Rabí, tenías que ser de lo mejor. Amén. Porque si eras de la media, eras enviado a dedicarte a otro asunto o a otra condición. Ustedes deben saber, y probablemente lo tengan muy presente, que la nación judía creía que Dios les había escogido como una nación a la cual Dios le había entregado su palabra por medio de Moisés. Y ellos entendían que eso que Dios había hecho en el monte Sinaí respondía a que Dios buscaba la manera de que ellos llevaran una vida impecable de conducta a fin de obtener bendición. Los judíos sabían, no solo por doctrina, sino por experiencia, que ser obediente a la palabra de Dios traía bendición y ser desobediente a la palabra de Dios traía maldición. ¿Está aquí? Entonces, ya en los días de Jesús, ellos habían establecido un sistema educativo. Es necesario recordar que habían pasado muchas situaciones por donde ellos habían visto la maldición en sus vidas. Por lo tanto, habían establecido un sistema educativo que se basaba principalmente en aprender por medio de la Torá o el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia y también por los medios de los escritos de los profetas, todo lo que Dios les había dicho y todo lo que Dios les había prometido. Es por eso que los judíos habían establecido un sistema educacional que estaba basado profundamente en la enseñanza de la Torá. ¿Y cómo funcionaba este sistema en los días de Jesús? Pues de la siguiente manera. Y esto es muy necesario para que tú puedas dimensionar el calibre de la frase. ¿Cómo se educaban a los niños ya en los días del Señor Jesucristo? En esa época ya existía un sistema educativo. La mayoría de los niños de 5 años iba por primera vez a un lugar muy parecido a lo que para nosotros es la escuela, lo cual se conoce como la sinagoga. ¿Y con qué fin? Pues con el fin de estudiar la Torá. A la primera etapa de la educación de un niño judío en la época del Señor Jesucristo se le conocía como Bet Sefer, que significa casa del libro, lo que era para los niños de la época algo indispensable. Lo mismo que para nuestros hijos hoy es indispensable ir desde los 5 años al colegio, entrar a kinder y luego cursar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto básico hasta octavo. También para el niño judío era imprescindible participar de este proceso educativo. En esta etapa, la primaria, ¿están aquí conmigo? Al niño se le enseñaba el alfabeto, se le enseñaba aritmética, se le enseñaba cronología y la lectura a fin de aprender la Torá, una etapa que duraba aproximadamente 6 años, donde el niño era educado en esto que tú llamas Antiguo Testamento. ¿Vinieron, no? El niño era educado principalmente en la Torá, y a eso se le añadía la aritmética y la cronología. ¿Cuál era la finalidad de estos primeros 6 años? Que el niño dominara la Torá. Que el niño manejara la Torá tanto en la lectura, o sea, en la recitación, como en su dominio, o sea, en la memorización. Así se educaba a los israelitas en la época. Con el fin de que luego lo aplicaran en su vida.
Cuando esta etapa terminaba, a los 11 años aproximadamente, el niño comenzaba un segundo periodo de estudio llamado Bet Talmud, que significa casa de instrucción. En el Bet Talmud tenían la misión de enseñarle al muchacho la obediencia a la ley oral. En esta etapa también se estudiaba desde Josué a Malaquías. Cuando se llegaba, después de este proceso, a la edad de 15 años aproximadamente, ocurría algo muy importante que iba a definir el futuro del muchacho. ¿Están aquí? Cuando él llegaba ya a los 15 años, se iba a definir el futuro del muchacho. Se iba a definir si el muchacho sería un judío de oficio familiar o si iba a ser discípulo de Rabí a fin de convertirse en un prestigioso erudito. Es aquí donde el muchacho, mentalizado a hacer la honra de la familia, él escogía a los diversos rabí que habían en la época. Me voy a poner yo como un muchacho de 15 años. No está difícil imaginarlo. Amén. Yo todavía creo cuando me miro al espejo que me veo joven. Tengo una lucha allí, ¿no? Me cuesta todavía asumir cuando entro a un negocio que me digan caballero. Me cuesta. Oren por mí. Porque me dan ganas de reprender. Entonces llegaba la etapa donde el muchacho iba a decidir. Donde se iba a decidir. Si el muchacho se convertía en un discípulo de Rabí a fin de convertirse en un erudito, o si el muchacho se iba a dedicar al oficio familiar o a otro tipo de oficio. ¿Está aquí? Entonces, ¿qué hacía el muchacho? Ese que quería honrar a su familia, ese que buscaba la honra familiar, porque vaya que honra era que un niño se convirtiera en un rabí. ¿Qué hacía el muchacho? Él miraba una selección de rabí que había en la época y él escogía al rabí que quería seguir. ¿Está aquí? Y entonces, ¿qué hacía el muchacho? Iba, seleccionaba al rabí para presentarse ante el rabí y así poder ser seleccionado como un discípulo. ¿Está aquí? No eran los rabí los que andaban buscando personas. No era que los rabí andaban por los campos mirando a alguien y decían, a ese lo voy a hacer mi discípulo. No, los rabí eran escogidos. Ellos eran seleccionados por los muchachos, dependiendo, ¿no?, del estilo de vida, de la interpretación, de una diversidad de factores. Eran los muchachos los que elegían. Y entonces el rabí se sabía seleccionado. ¿Me vas prestando atención? Entonces ocurría que llegaba el día donde el muchacho que había elegido al rabí, ahora yo voy a ser el rabí, el muchacho que había elegido al rabí se presentaba ante el rabí. El rabí sabía que el muchacho lo había elegido, que el muchacho quería ser discípulo de él. ¿Se recordarán ustedes que al Señor Jesucristo le pasó esto una vez? Dice la Escritura que llegó una persona y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera. Eso es muy judío. Probablemente este hombre, al ver el potencial de enseñanza y estilo de vida que tenía Jesús, quiso ser discípulo de Jesús. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y parece ser que eso no le gustó y se fue. Amén. Porque los discípulos de Rabí escogían muy selectivamente al rabí. ¿Vinieron o no? Entonces el muchacho se presentaba frente al rabí. El rabí sabía que el muchacho quería ser discípulo de él. Había muchos otros rabí, pero este quería ser discípulo de este rabí. Entonces, ¿qué hacía el rabí? El rabí lo examinaba. Y todo con el fin de ver si el muchacho era digno de ser su discípulo. Tú me escogiste, tú quieres que yo sea tu maestro, pues ahora vamos a hacer un examen y vamos a determinar si tú eres digno de ser mi discípulo. Y entonces, ¿qué hacía el rabí?
Pues el rabí entonces le hacía preguntas al muchacho muy minuciosas, poniéndolo a prueba a todo nivel acerca de la palabra de Dios. El rabí ¿qué buscaba? Buscaba saber sí o sí si ese chico que estaba solicitando o que estaba postulando a su discipulado era digno de sentarse junto a él, era digno de recibir su conocimiento y si era idóneo para llegar a vivir con él. Entonces, en este proceso, el rabí se preguntaría: ¿puede este muchacho hacer lo que yo hago? ¿Puede este muchacho transmitir lo que yo enseño? ¿Se recordarán ustedes que estas preguntas Jesús las hizo? No se recuerdan. ¿Se acuerdan cuando la madre de Juan y Jacobo le hizo una petición al Señor Jesucristo? Le dijo: Señor, cuando tú vengas en tu reino, permite que uno se sienta a tu izquierda y el otro a tu derecha. ¿Se acuerdan que la madre de Juan y Jacobo le preguntó eso al Señor? ¿Y se acuerdan lo que el Señor dijo? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? ¿Por qué razón? Porque un discípulo de Rabí tenía que ser capaz de llegar al mismo nivel de su maestro. Jesús dijo: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Vinieron o no? Amén. Pero esto el rabí no se lo preguntaba a mitad de camino. No era que a mitad de camino decía: oye, ¿ustedes podrán beber lo que yo voy a beber? No, esto se lo preguntaba de antes. Antes lo miraba, antes lo analizaba y antes determinaba: este niño no va a poder beber la copa que yo bebo, este niño no va a poder ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Así que, ¿qué hacía el rabí? Si el rabí consideraba que el muchacho no era excelente, le decía: muchacho, no eres digno de mi discipulado. Y entonces el muchacho tenía que volver o al oficio familiar o cualquier otro oficio que se quisiera dedicar. ¿Me vas entendiendo? ¿Me estás escuchando? Pero en cambio, si el muchacho mostraba excelencia, si el muchacho mostraba un corazón de discípulo, era excelente en la Torá, era excelente en las preguntas que se le hacía, se mostraba elocuente, se mostraba lleno de capacidades, entonces el rabí, ¿sabes lo que hacía? No lo despachaba. El rabí le decía: sígueme. Yo hace unos días estuve hablando de esto en la radio. ¿Por qué? Porque la expresión sígueme en Israel no era cualquier expresión como nosotros hoy día la usamos. Alguien te dice sígueme y tú lo acompañas a la feria, a las compras, al supermercado. Pero en Israel que alguien te dijera sígueme era recibir la aprobación para ser parte de un grupo selecto de personas. ¿Viniste? ¿Qué hacía el muchacho cuando escuchaba el sígueme? Pues el muchacho dejaba a su familia. El muchacho dejaba a sus amigos, dejaba la casa de su padre y se iba a vivir con el rabí a fin de convertirse en un erudito para la nación. Es por eso que cuando tú mirabas en Israel, en una aldea, y llegaba un hombre con personas siguiéndolo, tú sabías de inmediato que ese hombre que iba siendo seguido era un hombre muy importante. ¿Me estás prestando atención? ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba siendo seguido por otros que no eran del vulgo, que no eran tipos mediocres, sino que estaba siendo seguido por lo mejor de lo mejor de lo mejor. Tremendo. Entonces, repito, tú nunca ibas a ver un rabí yendo por las aldeas, mirando por los campos, o en la ribera de los ríos, o los lagos, o los mares, buscando personas para ser discípulos. Jamás verías a un rabí así, porque para ser discípulo de rabí había un alto honor y estaba determinado solo para aquellos para los cuales había excelencia. ¿Me estás escuchando? Entonces, los muchachos postulaban escogiendo un rabí para ser discípulo de un rabí. Pero ¿alguna vez reparaste en tu reflexión? ¿Alguna vez tú, en este caminar cristiano,
¿Te has sentado a reparar, a analizar cómo fue que el más grande de los rabí, el más importante de los rabí, el único y verdadero rabí, escogió a sus discípulos? ¿Alguna vez reparaste lo loco que es aquello que nos dice Mateo 4:17? ¿Qué dice Mateo 4:17? Dice algo que quebranta la lógica judía. Y dice algo que quebranta toda lógica humana. Porque dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué eran? Pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Qué potente es este pasaje. Porque en este pasaje ya nosotros podemos comenzar a observar la diferencia que hace Cristo respecto al resto de los rabí que existían en la época. ¿Está aquí conmigo? Hermanos, este pasaje debe llamar poderosamente nuestra atención. ¿Por qué? Porque ya cuando Jesús llama a Pedro y llama a Juan, ya a Jesús se le reconocía como una persona que tenía doctrina. Ya era un predicador, ya había mencionado, pronunciado palabras respecto a la doctrina de Dios. Pero lo que llama la atención sobre lo que dice este pasaje es que él, como rabí o como maestro, fuera a la orilla del mar de Galilea a buscar quiénes serían sus discípulos. ¿Y por qué hago mención de esto con énfasis? Porque es evidente, ningún rabí iría, mucho menos al mar de Galilea, una zona que no era muy prestigiosa, Galilea de los gentiles. Ningún rabí respetuoso iría a la orilla de un mar como el mar de Galilea a buscar quiénes serían sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque en esos lugares no estaban los adecuados, no estaban los precisos, no estaban los excelentes, aquellos que podían seguir con el legado. Hermanos, ¿qué dice el texto que acabamos de leer? Que Pedro y Andrés eran pescadores. Tú sabes, sin ofender a los que pescan, por favor, pero trata de meterte en este contexto. ¿Qué puede hacer un pescador en la extensión del reino en términos de predicación y de enseñanza? Ellos están ya mentalizados para trabajar en el mar. ¿Está aquí? Saca un pescador del mar, a ese que la familia lo formó para ser pescador. Sácalo, por favor. Yo aquí conozco a varios hermanos y amigos que les gusta la pesca y de vez en cuando están tratando de juntarse para ir a pescar. Fanáticos. Uno está acostado ahí, muerto de frío, y ellos están temprano en la mañana tirando la caña. No con la caña, tirando la caña. Bueno, si viste a alguien con la caña, ese es un tema aparte. Levanten la mano a los que no les gusta pescar. Los que nunca le encontraron ningún atractivo a estar con un palito
3, 4 horas y que no pique nada. ¿Ah? Porque eso es lo que le pasa a una persona que va a pescar las primeras veces y no pesca nada. Lo encuentra súper aburrido. ¿Sí o no? Dan ganas de pescar la caña y pegarle al marido, ¿cierto, hermano? Como para que se mueva algo la caña, digo yo. Entonces uno mira a los pescadores, y estoy hablando de pesca deportiva, ni siquiera pesca artesanal, pesca de mar. Y uno nos dice, le debe gustar la playa, le debe gustar quedar pasado a mar. ¿Sí o no? Para meterse al mar. Ahora eso agrégale toda la peligrosidad que hay, meterse a alta mar y no pescar con luz de sol, tomándose un Nescafé. Sino que pescando en alta mar, 4 de la mañana, sin faro, sin brújula, sin nada, solo dependiendo de las estrellas, para arriesgando la vida para sacar peces. Así es como Jesús encontró a Pedro. Venía de no pescar en toda la noche. Y resulta que el Señor le dice, oye, tira la red de nuevo. ¿De qué me estás hablando tú? Yo he estado toda la noche intentándolo. Y soy experto en pesca, sé que no sale nada. Más en tu palabra. Qué importante seguir la instrucción de Dios, ¿eh? Bueno, ¿por qué Jesús fue al mar de Galilea? Efectivamente, Pedro y Andrés ya eran pescadores, o sea, no eran discípulos de nadie. Probablemente habían sido discípulos de su padre y habían aprendido el oficio, tal como Juan y Jacobo, que eran discípulos de su padre, Zebedeo, ¿cierto? Por eso es que se les llama los hijos de Zebedeo, porque su padre se llamaba Zebedeo. Hermanos, muchos piensan que estos discípulos eran ignorantes, pero la verdad es que la Biblia muestra que no eran ignorantes, porque los judíos no eran ignorantes respecto de la Torá. ¿Está aquí conmigo? No era como nosotros, que llegamos al Evangelio y no teníamos idea de nada y creíamos que María era la madre de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes creen que María era la madre de Dios? Porque así le enseñó la Iglesia Católica, ¿cierto? María, madre de Dios. No María, madre de Jesucristo, el Dios hecho hombre. No como cuidadora, como responsable, como tutora, sino que creíamos que María era madre de Dios. Y creíamos que si no íbamos de rodillas a lo Vázquez, entonces nos iban a conceder favores. ¿Cuántos fueron de rodillas a lo Vázquez? Nosotros no teníamos idea de nada. ¿Sí o no? Porque yo te digo, yo he conocido personas que vienen de cuna cristiana. Cuna cristiana se le llama a una persona que nació en una casa evangélica. No es que exista la cuna cristiana que convierte guaguas, porque eso no existe. No existen las cunas que convierten guaguas, ¿ok? Yo he conocido personas que son de cuna cristiana, que llegan al evangelio y no saben nada. Con suerte se saben una alabanza, pero no saben nada. Nosotros llegamos sin saber nada. Más estos judíos que eran pescadores, no es que eran ignorantes y que no sabían nada. Conocían la Torá, conocían las profecías. De hecho, cuando ellos hablaban decían, mira, se cumplió lo que dice el profeta. Porque ellos conocían. ¿Pero por qué estaban en la pesca? Porque probablemente no fueron los mejores. Probablemente Pedro fue de esos del montón. Amén. Con un corazón así de grande, pero con dorero. ¿Alguien se siente identificado con Pedro? Así un corazón. Y como el corazón la embarrada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Oh, sí, tiene así un corazón, así la embarrada, ¿sí o no? Pero ¿por qué Felipe y Pedro, Andrés, que manejaban la Torá? Mira, quiero que veamos que manejaban la Torá. Juan 1:43, rápidamente velo en la pantalla. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe, que era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley. O sea, ellos manejaban la Torá. ¿Te das cuenta? Eran judíos que no eran discípulos de Rabí, pero manejaban la escritura. Porque ellos hablando se dicen, mira, hemos encontrado a aquel quien escribió Moisés en la ley, o sea, conocían la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, ellos vincularon profecía, Cristo. Tremendo. Pero entonces, ¿por qué no eran discípulos de Rabí? Porque no eran lo mejor de lo mejor. Eran como tú y como yo. Es aquí. O sea, eran despreciados por aquellos que eran la religión de la época. Eran del montón, probablemente insuficientes para un rabí.
O sea, en otras palabras, eran gente vulnerable, no estable, con ganas pero no ganadores. ¿Cuántos de esos hay aquí? Con ganas pero no, nunca le ganaron a nada. Con actitud pero no con aptitud. Gente no apta según el hombre. Pero a pesar de que esto era así, Jesús rompiendo con todos los moldes, Jesús rompiendo con todo lo establecido, le dijo a estos pescadores, a estos que eran del montón, a estos que después los fariseos dijeron, estos son del bugo. Jesús rompiendo con todos los moldes, fue al mar de Galilea, fue a un lugar específico, fue a un lugar determinado y les dijo, sígueme. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque esa es la historia de nuestra vida. Díganme, ¿qué hace el Espíritu Santo en Viña del Mar? Díganme, ¿qué hace el Espíritu Santo recorriendo Forestal, recorriendo Santinés, recorriendo Miraflores, recorriendo Limache? Nosotros ni siquiera somos judíos. Nosotros ni siquiera tenemos familia de renombre. Mas el Espíritu Santo vino igual. ¡Aleluya! Recorrió los tiempos, los continentes, llegó a un cerro, probablemente llegó a una toma, llegó a un lugar donde otros no irían. Y dijo, sígueme. ¡Aleluya! Hermano, ¿no te parece raro? Si quieres te sientas porque yo tengo todavía como 2 horas para terminar. Ya se le amargó el domingo a varios, ¿no? Algunos se pararon y dijeron, ya el pastor está terminando. Y dije, aleluya, pastor, termina. Termina ya. No. No eres de la creme, pero tienes el mismo tiempo que todos. O sea, el tiempo que Dios determinó para la instrucción. ¿No te parece raro que Jesús yendo al mar de Galilea, encontrándose con estos pescadores que ni siquiera eran de renombre? No es que la Biblia dice, y Jesús llegó ante la familia, ¿no? De los, voy a inventar un apellido, Subercasó de Galilea. Y allí había un empresario llamado Pedro, que tenía una flota de cultivo de salmones y ostiones, y que había intervenido la ley de pesca de su país. No. Pedro era un pescador común y corriente, tenía una pura barca, no era empresario, no tenía una flota, no andaba arrendando botes, tenía una pura barca y a veces no pescaba nada. O sea, venía de pescar sin ganancia. ¿Sabes lo que significa salir al mar y no tener nada? Es cierto, en esa época no se gastaba petróleo. Pero se gastaban fuerzas, había que salir y no venir con nada. ¿Ustedes creen que salían a pescar para tirar la caña? No. Salían a pescar para vender los peces, para sustentar familias. Era un común y corriente. ¿No te parece extraño que Jesús fuera a esa persona en particular un común y corriente y esa persona en particular, siendo pescador, siendo que ya conocía la pesca, teniendo sustento de pescador, dijera, yo lo dejo todo? ¿No te parece extraño que Pedro, Andrés, Juan, Jacobo lo dejaran todo? Vean a los hermanos de Zebedeo, o los hijos de Zebedeo. Mateo 4:21, rápidamente. Ahí en la pantalla está. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dice, y ellos dejando al instante la barca. ¿Cómo que al instante pasó? Al instante. Dejaron a su padre y a la barca y decidieron seguirle. ¿No te parece raro? Es raro. Pero para un judío no era tan raro. Imagínense, ellos son del montón. Y de repente alguien con propiedad, alguien que se ve excelente, alguien que está representando a Dios, se les aparece en el negocio para decirles, yo los escogí. Para un judío eso era
dejarlo todo. ¿Está aquí? Probablemente estos muchachos tenían entre 16 y 18 años. ¿Pero por qué estaban con su padre? Porque probablemente no eran de los mejores para ser rabí. Entonces estaban aprendiendo el oficio familiar. Pero a pesar de que no eran los mejores, a pesar de que ningún rabí les iba a considerar para ser legado, Jesús les dijo a estos jovencitos, muchachos, vean ustedes, Pedro debe haber tenido más de 30 años, más Juan y Jacobo deben haber tenido entre 16 y 18 años, jovencitos. El Señor les dijo, síganme. Glorioso. Debe haber sido impactante para ellos que uno que era rabí les dijera, sígame. Sígame. Para recibir la expresión sígame, había que hacer lo mejor, de lo mejor. Porque el sígueme le decía a un judío, creo que tú eres ideal para hacer todo lo que yo hago. Creo que tú eres ideal para recibir mi conocimiento. Yo creo que tú puedes ser igual a mí. Es por eso que ellos lo dejaron todo. Porque el más grande de los rabí, el que ni siquiera debería haberlos mirado a la cara, ese rabí, el más importante de todos, los fue a buscar y los escogió para ser discípulos. Aleluya. Hermano, mira, había muchos rabí excelentes. Pablo fue discípulo de un rabí. Él mismo cuenta que fue discípulo de Gamaliel. Cuando tú ves en la Biblia la expresión educado a los pies significa discípulo de, porque los discípulos se sentaban a los pies de su maestro para recibir las enseñanzas. Eso tú lo puedes ver en Mateo capítulo 5 cuando comienza el sermón del monte. Dice el texto que Jesús se vio al monte y sentándose sus discípulos les habló diciendo, los discípulos se sentaban y entonces empezaba la enseñanza. Pablo fue discípulo de un gran erudito llamado Gamaliel. Hermanos, pero Pedro no, pues. Pedro era pescador. Y el más grande de los rabí, ese que no debería haberlos mirado a la cara, no porque no solo no eran excelentes, sino porque eran pecadores. Ese rabí que podría desechar por causa de pecado y no solo por causa de mediocridad, ese rabí fue a buscarlos al lugar donde ellos estaban. No fueron ellos a decirle, Señor, déjanos seguirte. Señor, yo quiero ser tu discípulo, que es probablemente la historia de tu vida y de mi vida, porque yo puedo contar de mi vida que yo no quería nada con Dios, que yo no me imaginaba ser lo que soy ahora, que yo quería otro destino para mi vida. Yo, queridos hermanos, no andaba buscando a Dios, aun cuando Dios me rodeó toda la vida. No andaba buscando a Dios. De hecho, para mí, esta canción que dice Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Me hacía tanto sentido. ¿La escucharon alguna vez? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero aquel que no debería siquiera haberme mirado a la cara fue a una ciudad pequeña llamada Belloto. Y un día 31 de octubre, en la orilla de mi mar, cuando yo estaba arriba de mi barca, el Señor, el Dios del cielo, el mejor de los rabí que puede existir en la tierra, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, ¡aleluya! Fue y me dijo, sígueme, de la misma manera como a ti, de la misma manera como a ti, de la misma manera como a ti. ¡Aleluya! Hermanos, si yo fuese Dios, mejor que no.
yo no te hubiese escogido. ¿Te quedó claro? A ti, pelado, te lo digo. Aleluya. Dígame fuerte nomás. Y tú ahí, barbón. Yo no te hubiese escogido. Yo no te hubiese escogido. Yo no lo hubiese escogido. Yo no lo hubiese escogido. Y probablemente si tú fueses Dios, tú a mí no me hubieses escogido. Porque si hablamos de la posición de Dios, tú no solo ves la mediocridad que se observa a simple vista. Cuando tú eres Dios, tú ves incluso lo más perverso del corazón. Y todos nosotros aquí sabemos el historial que traíamos. Pero Dios fue a una pequeña ciudad, a un pequeño barrio, a una casa común y corriente. ¡Aleluya! Para decirte, sígueme, sígueme. Aplauda al Rey de Gloria. Oh, aleluya. Y eso es lo extraordinario. Toma asiento. Toma asiento, hermano. Porque Él nos llamó para que fuésemos tan grandes como Él. ¿Qué está diciendo, pastor? Pues estoy diciendo lo que dice la Biblia. Bástale al discípulo ser como fuimos llamados para ser. No, Señor, te equivocaste. Honestamente, aquí entre nosotros. Espíritu Santo, espéranos un poquito. Aquí entre nosotros. Se equivocó el Señor. ¿Cómo es posible que usted, tú que no, tú Francesca, tú Anaís, puedas llegar a ser como Jesús? ¿A dónde la viste? Esa risa. Ser como el papá, sí, ser como el papá. Ser como el resto de los chilenos, CHI, ¿cierto? Pero ser como Cristo. El Hijo amado en quien Dios tiene. No, Espíritu Santo, probablemente te equivocaste. Probablemente te equivocaste, Señor. Yo no sé hablar. Soy torpe. Siempre ando con modorra. Hay algunos que están derretiendo así. Es como que dije modorra y dije, oh, ya me hablan a mí. Siempre estoy con la lucha, me atraen otras cosas, se me ponen las tentaciones y me tirita la cañuela. Yo ser como Cristo, para ser hijo de Dios, para vivir con Dios y heredar todo lo que Dios tiene en la gloria. El Señor se equivocó. Porque la gente que debería ser su discípulo es la gente que llena las aulas de una universidad o que llena las oficinas de una gran empresa o que llena los edificios de un gran departamento de ciencia. Gente que ha inventado la luz eléctrica o que ha sido capaz de levantar un fierro y llevarlo por los aires de un continente a otro. Esos son los que Dios elige. Esos son los que Dios debería elegir. Esos que no se equivocan cuando hay una ecuación matemática y son capaces de inventar la física cuántica y hoy día tenernos con la inteligencia artificial. Esos son los que Dios debería elegir. Dios se equivocó. Está aquí conmigo. Pero déjame decirte que por eso es que Jesús es tan maravilloso. Y por eso es que Él es el único camino a la salvación en verdad.
porque solo en Él, lo que no es, tiene una oportunidad. ¡Aleluya! Solo en Él, lo que no es, lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, tiene una oportunidad, porque el único que puede transformar lo que no es en es Dios. Por eso Jesucristo es Dios, señores. No es un rabí más. Jesús no es un rabí más. Es el único gran rabí. Porque el único que tiene capacidad de crear algo que es de lo que no es Dios. Abre tu Biblia o léelo aquí. Hebreos 11:3, léelo. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios es el único que puede hacer cosas que no son, como algo extraordinario y algo poderoso. ¡Aleluya! El único que puede convertir lo que no es nada en algo a su imagen es Dios. Es el único que puede tomar polvo y convertirlo a su imagen y semejanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso Dios recorre los barrios. Por eso Dios recorre las ciudades insignificantes. Por eso Dios recorre las calles llenas de tierra. Y se aparece a la vida de los que menos se piensa. Porque Dios lo hace así. ¡Aleluya! Hermano, escúchame bien. ¿Te doy un consejo? Siéntate. La hermana aplaudió con la cartera en los brazos. No puede ser. Se paró, se puso la cartera. Amén. No se hace eso, hermano. ¿Cómo es posible, Dios mío? Dice, por la fe entendemos, y así funciona Dios, haber sido constituido el universo. Tómate un momento esta tarde de domingo o mañana lunes, no dejes pasar estos días. Métete a Google y pone imágenes del universo. Del mapa galáctico o celestial. Si no quieres ir a la galaxia X 50.600 raya X, mira la Vía Láctea. Mira a tu alrededor, el sol, los planetas. Todo eso se hizo de lo que no se veía. Había un plano y no había nada. Y de lo que no se veía, Dios hizo gloria y majestad. Porque Dios es su carácter. Probablemente la gente escucha decir, ¿tú practicas esa idea de ser como Cristo? Eres un plano negro sin nada. Bueno, negro sí. Mas Dios no está viendo la oscuridad ni el vacío. Dios está viendo su poder en ti. Está aquí. Y por eso es que es importante reflexionar. Para entender un poco cómo ha sido nuestra actitud frente a semejante elección. El hecho de que Él te haya escogido para ser discípulo. ¿Entiendes tú lo potente que es que estés sentado aquí? Ser discípulo de un rabí exigía ser judío y ser de lo mejor. Pedro era judío, Juan era judío, pero no eran de lo mejor. Pero tú ni siquiera eres judío.
eres gentil. Y ni siquiera eres gentil alemán, suizo, británico. Eres gentil del tercer mundo. De un país que se cae a pedazos. Donde más del 80% de las personas que saben leer no leen bien y mucho menos comprenden lectura. En un país donde hay muchas dificultades y donde con suerte hablamos español. Yo no quiero ofender a nadie, pero ve cómo hablamos. Ah, sí, te entendí. Uno no entiende. No estoy tratando de no ofender, sino mostrarte la realidad. Ah, no. Y se entiende los dos. De todas las palabras son puro chilenismo. Tú no entiendes nada. Si eres español no entiendes. De hecho, habla con un americano que aprende español. Habla con un español. Les cuesta entender. ¿Qué dijo? ¿Qué? Es cierto, Pedro y Juan no eran de lo mejor, pero por lo menos eran judíos. Pero tú, ni siquiera, insisto, alemán, ni siquiera británico, ni siquiera de los Países Bajos, países suizos, desarrollados, ¿no? Tercermundistas. Que el cartón te lo dieron ya sale. Porque o sale o se jubila en el colegio. ¿Cuántos se sienten identificados? Con suerte cuarto medio. Y los que llegaron a la universidad, tampoco es que llegamos, que una cosa así, como para sacar pecho. Puedes sacar pecho acá en Chile, pero te vas a otro lugar y... Digan amén si es la realidad, ¿verdad? Pastor tiene toda la razón. Aquí hay algunos que sacaron su cuarto medio en el 2x1. Y no estoy buscando ofender, pero es que esa es nuestra realidad. Gente que no tiene título y probablemente que tiene título, pero tampoco que digamos que la NASA lo anda buscando desesperadamente. Son más del montón. Oh, yo soy médico. Es más del montón nomás. De un hospital en una ciudad de Viña del Mar. Tampoco estamos hablando del hospital de Nueva York. Estamos hablando de un hospital de Viña. Que con suerte y gracias a Dios tenemos hospital. Ah, yo soy enfermera. De un consultorio. No quiero ofenderte, no es ofensa. Es realidad, no es ofensa. Discúlpame, no es ofensa, es realidad. ¿Qué tanto saca pecho? Si es una cuestión que muchos hacen. Y otros hacen sin siquiera tener título porque están habituados. Así somos. Gentiles y re gentil. ¿Sí o no? Nos comemos la empanada con aceituna con hueso, por hermano. Otras culturas no logran entender por qué nosotros no le sacamos el hueso a la aceituna. Y yo una vez le expliqué a un norteamericano, flojera, le dije. ¿Para qué tomarse la molestia de sacar el hueso? Aprende a usar la sensibilidad de los dientes, punto. Porque es la verdad. Otros países le sacan el hueso a la aceituna porque se puede quebrar uno los dientes. Nosotros no se le sacamos. Cultura, idiosincrasia, chilenismo puro. ¿Es o no es? Están todos los con títulos, en títulos, los que le... Hermana, no se vaya a ir de este mensaje que lo único que aprendió es que tiene que sacarle el hueso a la aceituna porque no es doctrina. Si le quiere poner el hueso, yo encantado, me encantan las empanadas con aceituna y hueso. Aparte que uno juega con el hueso. Y cuando nadie lo mira... Así somos, más Dios, con su gran amor, con que nos amó, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y vino a
nuestra tierra y vino a nuestros hogares y vino a nuestra vida que no valía la pena y nos dijo: sígueme. Oh, Dios. Es cierto, no eres ideal para una obra tan magnánima. Esta obra es más magnánima que llevar un cohete a la luna. Esta obra es más magnánima que hacer vacunas para salvarnos de una gran mortandad. Esta obra es más magnánima que crear edificios o puentes de la envergadura como lo que podemos ver en otros países y que pronto veremos en Chiloé. Esta obra es más magnánima. Y es cierto, no eres ideal. No lo somos. Pero eso no significa que Dios se equivocó cuando dijo: sígueme. Es cierto, no eres ideal, pero Dios no se equivocó cuando Él te dijo: sígueme. Porque Él nos escogió antes de que naciésemos. Porque yo tendré misericordia de que yo quiera. Aleluya. Estás aquí. Por eso es que cuando el Señor estaba con sus discípulos, en Juan 15:16, les dice lo que les dice. Muchos van a decir: ustedes no sirven. El diablo va a venir constantemente a tu vida a decir: Dios se equivocó contigo. Pero Jesús dice: no fuiste tú el que me elegiste. Tú que has estado allí en una vida donde el mundo te atrae. No, Dios no se equivocó contigo. Es lo que el diablo quiere que tú creas. Porque la verdad, no somos nosotros los que le dijimos a Jesús: déjanos ser parte de tu reino. Fue Él, a sabienda de cómo éramos, conociendo todo nuestro currículum de vida, conociendo el antes, el durante y el después. Él dijo: sígueme. Hermanos, Dios no se equivocó cuando Él te llamó. Estás aquí. No fuiste tú el que eligió. Fue Él. ¿Me escuchaste? ¿Estás aquí? ¿Abriste los ojos? Hubo un poder sobrenatural que cambió tu destino. No fuiste tú el que eligió. Fue Él, fue Él, fue Él, fue Él. Dile al diablo: fue Dios quien me eligió. Vamos, díselo. Fue Dios quien me eligió. Fue Dios quien me eligió. Díselo, díselo. Dios fue el que me eligió. Él te fue a buscar. Él te llamó de entre la multitud del mundo. Y dice el Espíritu Santo: te fui a buscar de entre el montón. Porque tú eres la persona correcta. Tú puedes hacer mi obra. Yo no me equivoco, dice el Señor. Y esta mañana no hablo con aquellos que vienen al Evangelio buscando un favor. No hablo con aquellos que han venido solo acompañando a alguien. Hablo con aquellos que mientras yo predico sienten algo en su corazón, independientemente de su condición, independientemente del historial, independientemente si te descarriaste o no. Hablo con aquellos que mientras yo predico sienten algo en el corazón, algo más fuerte, algo más potente, algo que no lo puede provocar el hombre, algo que solo lo puede provocar. Hablo con esos. Dios no se equivocó cuando Él te fue a buscar. Tú eres el elegido para esto. Tú eres la persona correcta. Escúchame. Dice el Espíritu: no me elegiste tú a mí,
Si estás esta mañana aquí, es porque yo te elegí, yo te seleccioné. Y no solo hoy, sino incluso antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3. Lo mencionaba yo recién, pero ahora lo vamos a leer todos juntos. Tú y yo como un solo hombre. No importa cómo llegaste hoy esta mañana aquí. No importa la condición de debilidad o torpeza. No importa si vienes de un descarrío. Tú y yo vamos a leer 1, 2 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del... No lo estás leyendo. Como dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mírate con el que estás a tu lado y dile, según te escogió. Díselo, según te escogió antes de la fundación del mundo. Aleluya. Antes, Karen, antes de la fundación del mundo. Aleluya, aleluya. Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Yo, pastor. Sí. Usted. Por eso abrió los ojos. ¿O usted cree que los abrió porque usted es de lo mejor? Yo le paso un libro y no lo entiende ni la mitad. Mas usted vive bajo la revelación. Misterios que estuvieron escondidos desde los siglos en Dios y que usted entiende. Ni los científicos lo entienden. Ellos miran con un telescopio, ven una mancha y dicen, ¡oh! Parece que hay vida. Mas nosotros miramos esto y decimos, sí hay vida. Allá arriba, en los cielos, está Dios sentado en su trono. Los ángeles y los querubines y los serafines le adoran. Los seres vivientes le honran. Los ancianos tiran coronas. Y nosotros un día llegaremos con ellos a adorar y a exaltar a Dios por la eternidad. Y tu alma lo sabe. Tu alma lo sabe. Dime cómo lo sabe. Es el poder del Espíritu que te seleccionó. Pero, ¿acaso Dios no sabía lo débil que eras? ¿Acaso no sabía, pastor, que yo era débil? Sí, pues. Si lo sabías tú, más Dios. Sí sabía que eras débil. ¿Acaso me dirá, pastor, que Dios en su omnisciencia no sabía que el mundo me tiraría con sus placeres? La gente habla así. Sí, pues, sí sabía. Sabía que el mundo te iba a tirar. Aquí hay varios que el mundo les tira. Pero aún así, Dios te llamó. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que Dios escogió. Y Él sabe que si tú crees, si confías y te afirmas, te convertirás en aquello que Dios espera de ti. Porque no es por capacidad humana, sino por causa de su poderosa manifestación. ¿Está aquí? Dios no se equivocó como muchas veces piensas. Dios no se equivoca. Si no logras el objetivo, es porque fuiste presa de un pensamiento que te hizo equivocar el camino. No es Dios el que se equivoca. El que se equivoca eres tú.
Amén. ¿Lo vas entendiendo? Cierra tus ojos. Vengan aquellos que nos van a ayudar a adorar al Señor. Porque hay personas que piensan, yo no sirvo para esto. Yo muchas veces lo pensé. Y la verdad es que yo llegué a la conclusión, yo no sirvo para esto. Cuando miré las cosas desde la perspectiva humana. Hasta que aprendí a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Porque si bien desde la perspectiva humana uno no sirve para tan magnánima obra, desde la perspectiva de Dios, Dios ya nos ve terminado. A ese nivel. Por eso es que cuando el hijo del padre decidió irse de casa, vemos seguridad en el padre. Es cierto, la decisión del muchacho fue violenta y muy arriesgada. Pero ¿por qué cuando el muchacho decidió volver a casa después de haber chocado con su soberbia, el padre le abrió las puertas? ¿Cómo le vas a abrir las puertas a un traidor? ¿Cómo le vas a abrir las puertas a una persona así? Mas Dios no solo abrió la puerta, mató a un animal, puso un anillo en el dedo. Porque Dios no se equivoca. Y es por eso que si alguien se vuelve de su mal camino, Dios lo perdona. Si este se arrepiente. Porque esto fue una lección de antes. No estoy diciendo con esto que porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces haz lo que quieras porque igual te vas a salvar, porque esto no es así. Así no funciona. Estoy diciendo que si tú te vuelves y te refugias en el poder de Dios, tú eres la persona. Porque Dios te escogió para que seas de su propiedad, de su gloria. Para que en ti se logren los objetivos. No importando de qué familia vienes, no importando de qué nación eres, no importando qué educación recibiste, si eres o no excelente en cuanto a lo académico. Dios te escogió en su presciencia para que participes de su eternidad. Amén. Y es por eso que Dios está dispuesto a disciplinarte, corregirte, confrontarte. Porque tú eres la persona. Dios podría decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Fuchi. Dios no hace eso. Dios corrige. ¿Por qué? Porque eres la persona. Dios confronta. ¿Por qué? Porque eres la persona. Dios disciplina. ¿Por qué? Porque tú eres la persona. Porque Él no se equivocó. El que se equivoca eres tú con las decisiones que tomas. Pero si tú te afirmas, si tú confías, si tú miras lo que Dios ve, no lo que tú ves en el espejo, entonces se cumplirá el propósito de Dios en ti. Por eso es que este es un poderoso llamamiento, una poderosa elección sin margen de error. A Dios no le importó si tu madre era bruja, si tus abuelos practicaron aborto. A Dios no le importó si vienes de una familia de narcotraficantes o si fuiste un delincuente. A Dios no le importa si tú mismo practicaste el aborto. No le importa si fuiste un adúltero o un fornicario. Él tenía determinado
ir un día a la orilla de tu mar, confiado de que Cristo un día moriría en la cruz, cosa que ya ocurrió, y eso es suficiente para acercarse a tu vida y decirte: sígueme. Por eso es que hoy estamos en esta mañana aquí, de diversas familias, diversos potenciales, distintas debilidades. Estamos aquí porque Dios nos escogió. Cierra tus ojos y levanta tu mano. Vuelve a comprometerte con Dios allí. Él vale la pena. Yo quiero que levanten la mano todos los que creen que el Señor vale la pena. ¿Vale la pena el Señor o no? Vale la pena el Señor. Aleluya. Y ahora que has hecho el compromiso de aferrarte, mira a tu alrededor. Abre sus ojos. Si está llorando, no tenga vergüenza. Qué lindo es que usted pueda derramar lágrimas delante de la presencia del Señor. Pero mire a su alrededor. Mire, observe. Mientras yo le leo. Mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. ¿Puedes mirar a tu alrededor? ¿Puedes ver a los poderosos, a los sabios, a los nobles? No hay. No se va a sentir noble alguien que tiene un título, porque estamos hablando de otra categoría de nobleza. ¿Puedes seguir mirando a tu alrededor? Vaya que nos cuesta mirar, ¿eh? ¡Vamos! Dios le está dando permiso para copuchar. Sino que lo necio escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, aplauda al Rey de Gloria para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Dale tus palmas al Señor. Esta mañana glorifiquemos al Señor. ¿Cuántos tienen un corazón agradecido esta mañana? Vamos a cantar. En tu santuario, mi Señor, Quiero ofrecer mi corazón. Cántaselo. Reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré. ¡Vamos! ¡Cántalo! Tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. En tu santuario, mi Señor, Díselo. quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Dígalo usted. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré. Tu amor, amor que me dio la libertad,
sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida. Jesús. Vamos a danzar al Señor. Es una mañana de alegría. El que nos salta del diablo. El que nos salta del diablo. Tu amor. Tu amor, amor que me dio la Gracias, Señor. libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida. Eres tú. Con fuerza. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida. Eres tú. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador. Eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador. Eres tú. ¿Cuánto se goza? Otra vez para los libres. Aleluya. Estoy convencido que si entiendes esto, tu mañana será muy distinto en el Señor. Dios les bendiga grandemente, iglesia. Espero que hayan sido bendecidos con el mensaje. Amén.